El día de hoy hablaremos sobre la administración estratégica de la capacidad. Mi nombre es Alexandra Duarte. En este tutorial vamos a tratar un tema muy importante como es la capacidad, ya que nos va a definir la cantidad de recursos necesarios para la producción a través de la relación estrecha con la demanda en las empresas. Estas están íntimamente ligadas ya sean en empresas manufactureras o en empresas de servicio. Podemos decir que dependiendo de cómo se utiliza la capacidad de producción, incidiremos en varios aspectos operativos de la empresa, como son la calidad de los productos, la calidad de los servicios prestados, y en dependencia de cómo se mueva el mercado se deben de estructurar diferentes capacidades para responder a las necesidades de los clientes a tiempo. Adicionalmente, la capacidad también se relaciona con otras prioridades competitivas como es la flexibilidad, ya que esa nos va a permitir tener diferentes tipos de productos en los momentos adecuados en que sean requeridos. Dentro de los temas que vamos a tratar hoy está las diferentes definiciones de capacidad, unos aspectos que se relacionan a la planeación de esa capacidad. En el tercer tema, cómo es medida la capacidad. Y cuarto, las estrategias para planear esta capacidad. Una de las definiciones que encontramos es que la capacidad se refiere a la suficiencia que existe de un recurso de manufactura. Ya sabemos que los recursos son materia prima, mano de obra, servicios, etcétera, para lograr un propósito en un tiempo determinado. Considerando lo anterior definición, ya que la capacidad se refiere a la suficiencia de un recurso en manufactura o en servicio, esta incide directamente en operaciones como entregas, inventarios, personal y costos, ya sea de una instalación, de un proceso o de una estación de trabajo o simplemente en la pieza de un equipo. En el contexto de servicios, la capacidad se define como la cantidad de números de clientes o consumidores que pueden ser atendidos en un tiempo específico y en un punto determinado. Mientras que en el ámbito de empresas de manufactura se puede referir al número de unidades que pueden producirse en un turno. Por lo general, la planeación de la capacidad se refiere a 3 periodos: el largo plazo, el mediano plazo y el corto plazo. Cuando estamos hablando de largo plazo, estamos hablando a más de un año y se requiere mucho tiempo para adquirir o deshacerse de los recursos de producción, como son edificios, equipamientos, instalaciones. En el caso del mediano plazo, estamos hablando de planes mensuales o trimestrales dentro del próximo año. En este caso estaremos hablando de alternativas de contratación, de recorte de personal, de adquisición de nuevos equipos, etc. Y en el corto plazo, a menos de un mes, estaría ligada al proceso de programación diaria o mensual que implica efectuar ajustes en la producción planeada y real, horas extras, transferencia de personal, rutas de producción, etc. El objetivo de la planeación estratégica de la capacidad es apoyar la estrategia competitiva que tiene la empresa a largo plazo. Si la capacidad no es adecuada, la compañía puede perder clientes en razón de un servicio lento o que permite que los competidores entren al mercado. Y si la capacidad es excesiva, la compañía tal vez se vea obligada a bajar precios para estimular la demanda y a subutilizar su fuerza de trabajo y a llevar inventarios excesivos. Por tanto, hay que buscar un trade-off entre estas dos formas de planear la capacidad, de modo que encontremos el punto de equilibrio correcto entre los costos y las respuestas a nuestras prioridades competitivas como empresa. Los objetivos de la planificación de la capacidad se relacionan con las preguntas que siempre nos hacemos en todo proceso. ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y cómo?
En la primera de las preguntas, ¿cuánta sería la capacidad que debemos hacer a largo plazo? ¿Cuándo se necesita ampliar esta capacidad o disminuirla? ¿Dónde vamos a instalar esta capacidad? ¿Y cómo deben ser organizadas las instalaciones o la distribución de las instalaciones para cumplir con nuestra capacidad? En la primera pregunta del cuánto, vamos a preguntarnos cuánto tiempo tardaría en entrar en funcionamiento la nueva capacidad que vamos a planear. Y esta capacidad encaja con el tiempo en que se tardaría en desarrollar el nuevo producto. En el caso de la solución de estas preguntas, tendríamos que determinar la cantidad exacta que vamos a producir con el fin de entrar en funcionamiento con un nuevo producto. Si nos referimos al cuándo, estaríamos haciéndonos la pregunta de ¿cuáles serían las repercusiones de no contar con una capacidad suficiente para un producto nuevo, para un producto promisorio? En la respuesta a estas preguntas estaríamos requiriendo el tiempo exacto para ampliar o disminuir nuestra capacidad y obviamente saber en cuánto lo vamos a ampliar o en disminuir para poder responder a las necesidades del cliente. Y en el cómo, dejando de un lado el dónde, nos preguntamos, ¿la empresa debe utilizar fabricantes por contrato? ¿O cuánto cobrará un excelente fabricante por contratar o por ofrecer flexibilidad en el volumen de producción? Entonces, ya en el cómo nos referimos a todo el proceso productivo, al diseño como tal de las operaciones dentro de ese proceso productivo que nos va a permitir cumplir con nuestras expectativas tanto de servicio como de costos. En resumen, el objetivo de la planeación estratégica de la capacidad es ofrecer un enfoque que apoye las estrategias o la estrategia competitiva de la compañía en un largo plazo. Por tanto, la capacidad es una decisión estratégica. Para medir la capacidad se tienen en cuenta dos enfoques: el basado en entradas o insumos y el basado en salidas o productos. El término de la capacidad implica el índice de producción que se puede alcanzar y está relacionada con la producción o el nivel de conversión que se dispone para llevar a cabo el proceso. Tiene tres modalidades: la capacidad de diseño o la capacidad proyectada, relacionada con la máxima tasa posible de producción, que está directamente relacionada al diseño del proceso productivo como tal, o a la capacidad de diseño que tuvo las máquinas o que tuvo el proceso. La capacidad efectiva es la mayor tasa de producción razonable que puede lograrse de acuerdo a las características que tiene la fabricación o la empresa como tal. Una empresa tiene una capacidad de producción que no es igual a la diseñada, ya que hay niveles de utilización de máquinas, niveles de eficacia dentro de la empresa que no son el 100%. Y la capacidad real está relacionada con la producción que se logró en el proceso. Muy de la mano a la efectiva, pero la capacidad real es lo que salió del proceso productivo de acuerdo a las horas trabajadas al año o a las horas de mantenimiento que hubo o a las horas por enfermedad de un operario que no se tenían previstas. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a ir desde una capacidad grande, que sería la máxima, la capacidad de diseño, una capacidad intermedia, que va a ser la efectiva, y una capacidad real, que va a ser la mínima obtenida. Ampliando ese concepto, entonces vamos a tener capacidad de diseño, que se relaciona con la máxima producción que se logra en un proceso bajo condiciones ideales, como ya les había dicho, bajo condiciones de diseño. ¿Y por qué esta puede disminuir? ¿Por qué puede llegar a ser una capacidad efectiva? Por pérdidas en la capacidad por defectos en el tiempo
en las máquinas, por cambio en las mezclas de producto, porque hay programas de mantenimiento preventivo durante el año, porque hay cambios en las especificidades de la calidad, porque hay desequilibrios en la mano de obra o en la maquinaria que trabaja, y porque hay programas de capacitación que se suelen poner en las empresas durante la producción. Pasamos entonces ya a una capacidad efectiva, dado todas estas condiciones que influyeron sobre la capacidad de diseño. ¿Y por qué la capacidad efectiva pasa a ser una capacidad real actual? Iniciemos con los paros mecánicos que suceden inesperadamente en las empresas, niveles de ausentismo de personal, cambios preventivos de los programas, dificultad con la llegada de materiales, problemas de calidad que tuvo el producto, entonces nos toca retrocesos dentro del proceso productivo, o ineficiencias en los trabajadores, de la mano de obra. De acuerdo a esto, entonces llegamos a una capacidad real o actual. Considerando estos tres tipos de capacidades, vamos a tener dos medidas, la medida de utilización y la medida de rendimiento. La medida de utilización es el porcentaje entre la capacidad de diseño que realmente se logra, y el rendimiento es el porcentaje de la capacidad efectiva que realmente se alcanza. En cuanto a la fórmula como tal, estaríamos hablando que la utilización es la división entre la capacidad real y la capacidad de diseño, también llamada capacidad proyectada, por tanto se los coloco como cualquiera de las dos porque dependiendo del autor lo van a encontrar. Y la eficiencia sería la división entre la capacidad real y la capacidad efectiva. Y el colchón de capacidad va a ser 1 menos el nivel de utilización. Una de las formas de encontrar la capacidad teórica o diseñada es dividir el tiempo de máquinas disponibles por año sobre el tiempo de proceso de una unidad. También se puede multiplicar, como vamos a ver más adelante en los ejemplos, las unidades que se producen por hora hasta llegar a las unidades que se pueden producir por año, de acuerdo al diseño que se haya tenido del proceso. En cuanto a la capacidad efectiva, se puede calcular como la capacidad de diseño o la proyectada por una diferencia entre el tiempo real y el tiempo teórico que se trabaja. En cuanto a la producción estimada sería la capacidad de diseño por la capacidad efectiva por la eficiencia, considerando la producción estimada como unidades fabricadas sobre tiempo, la de diseño también unidades proyectadas sobre tiempo, y la capacidad efectiva y la eficiencia en porcentajes. En el primer ejemplo vamos a tener una empresa que produce 148,000 panecillos por semana y la capacidad efectiva se planeaba que fuera 175,000 unidades por semana, y tiene una línea de producción que se diseñó para trabajar 7 días a la semana en 3 turnos de 8 horas por turno, y para una tasa de 1.200 unidades de panecillos por hora. Nos piden determinar la utilización y la eficiencia en el uso de esta capacidad. Entonces vamos a tomar los datos del ejercicio, que serían capacidad real, 148,000 panecillos, la capacidad efectiva serían 175,000, y la capacidad de diseño la tendríamos que calcular a partir de los datos que nos darían 1.200 panecillos por hora. Fue diseñada para esto. Ellos trabajan 8 horas por turno, 3 turnos al día y 7 días a la semana. En ese caso la capacidad de diseño sería 201.600 panecillos por semana. Considerando la utilización, que es una de las preguntas, pues tenemos en cuenta la ecuación, que sería capacidad real sobre capacidad de diseño. Pues simplemente hacemos la división y lo multiplicamos por 100 para que nos den porcentaje. Y en cuanto a la eficiencia, también sería una división entre la capacidad real
y la capacidad efectiva por 100, para que nos den porcentaje, nos daría del 84,6%. En este ejemplo nos dicen que la administradora de la planta espera ensamblar una segunda línea, pero la segunda línea tiene un problema en la eficiencia debido al personal, que es nuevo y no tiene todavía la curva de aprendizaje adecuada. Entonces, solo trabaja con una eficiencia del 75%, pero ya tiene la misma capacidad efectiva de la planta anterior. Entonces nos preguntan que cuál será la producción esperada. Considerando los datos, tenemos que la capacidad efectiva son 175.000 panecillos y la eficiencia bajó al 75%. Despejando de la fórmula de eficiencia, que es igual a la capacidad real sobre la efectiva por 100, vamos a despejar la capacidad real porque nos están preguntando cuál es la producción de panecillos. Por tanto, es la capacidad real. Entonces, vamos a despejar la capacidad real, que es igual a la eficiencia dividido 100, porque está multiplicando por la capacidad efectiva que está dividiendo, y nos queda 75 de eficiencia sobre 100, 0.75, por 175.000, que es la capacidad efectiva, y nos da 132.250. Esa es la capacidad real de nuestra planta. En el tercer ejemplo vamos a tener una máquina que está proyectada para trabajar un turno de 8 horas día, 5 días a la semana. Y cuando trabaja puede producir 100 unidades de producto por hora. Se ha observado que el tiempo de mantenimiento de averías es un 10% del trabajo de la máquina. Y en una semana se ha producido 3.000 unidades del producto. Nos preguntan los indicadores de rendimiento. Teniendo en cuenta los datos, la capacidad de diseño son 100 unidades por hora, trabaja 8 horas en un turno al día y 5 días a la semana, y eso nos da una capacidad de diseño de 4.000 unidades semana. Y la capacidad efectiva es la misma capacidad de diseño, pero trabaja en una disminución del 10% por averías y mantenimiento. Entonces es 1 menos 0.1, nos daría 0.9, realmente está trabajando al 90% de la capacidad de diseño. Y entonces estaríamos hablando que produce 3.600 unidades trabajando con ese 90%. En la capacidad real nos dice que está produciendo 3.000 unidades. Y considerando entonces la utilización y la eficiencia, haciendo las divisiones correspondientes, nos da que la utilización es la capacidad real sobre la de diseño, 3.000 sobre 4.000, nos da de 0.75, del 75% multiplicarla por 100, y la eficiencia nos da de 83,3%. Para terminar, vamos a hablar de las estrategias para planear la capacidad. La planeación de la capacidad va muy de la mano de la demanda. Es importante enfatizar que la administración de la capacidad requiere de una muy buena comprensión del medio ambiente que rodea la organización, de las necesidades de los clientes, de cómo se está comportando el mercado. Basándose en estos factores, hay 3 tipos de estrategias, y la primera es demanda por delante con ampliación progresiva de la capacidad, en la cual vamos a tener una demanda y vamos a ir aumentando la capacidad de acuerdo a esa demanda. Siempre vamos a estar por encima de la demanda en nuestra capacidad. Pero para ir por encima de la demanda, entonces debemos de proyectar unas ampliaciones en un tiempo determinado para que no estemos nunca por debajo de ella. Para esto es útil tener en cuenta que la ampliación que vamos a hacer de esta capacidad en el tiempo X debe estar relacionada con los beneficios que vamos a tener por ampliarla y los costos de turnos suplementarios, de apoyo de tiempo parcial, de subcontrataciones, del uso de inventarios, tratando de mantener siempre esta capacidad por encima de la demanda. La ampliación de la demanda progresiva también puede ser en un solo paso, como lo vemos en estas líneas amarillas, y es aumentar la producción de acuerdo a lo último que vamos a tener en nuestra demanda.
en un solo escalón. Entonces vamos a tener más cantidad de materia para almacenar, pero vamos a considerar solo la ampliación en un momento dado del tiempo. La siguiente estrategia, conocida como capacidad por detrás de la demanda con ampliación progresiva, determina una persecución del mercado de acuerdo a las exigencias que éste tenga en cuanto a la capacidad que se debe ampliar. Cuando se detecta que ha cambiado la demanda del mercado, se amplía la capacidad progresivamente de acuerdo a esta ampliación de demanda. Entonces la capacidad siempre va por detrás de la demanda. ¿Qué efectos tiene? Que se disminuyen los inventarios, pero también se disminuye la respuesta o el servicio a nuestros clientes. La siguiente es la capacidad progresiva media con ampliación progresiva, que es como un trade-off entre estas dos anteriores y lo que busca es ampliar progresivamente la capacidad. Entonces en unos momentos vamos a estar por encima y en otros momentos vamos a estar por debajo de la demanda. Entonces vamos a ir tratando de ampliarla de acuerdo a las reglas del mercado y vamos a estar siempre unas veces con capacidad mayor y otras veces con capacidad menor. Cuando hay una necesidad de tomar una decisión compleja, se utilizan los árboles de decisión, los cuales son mapas que reflejan los posibles resultados de acuerdo a diferentes decisiones que se vayan planteando y permite entonces a la organización comparar las probabilidades y beneficios entre una y otra decisión. Tiene diferentes nodos. El primer nodo se nota como un cuadro donde se define la decisión como tal, y cada vez que hay una incertidumbre de tomar un camino u otro, se anota un círculo y finalmente un triángulo como un resultado final de la decisión. Los eventos todos se unen como líneas o ramas del árbol y dentro de cada una de esas ramas se van colocando los costos o beneficios asociados a tomar la decisión, las probabilidades del evento, entre paréntesis, los valores asociados a cada pago final que se anotan junto al triángulo, y se diseña siempre comenzando desde la decisión inicial, una rama a la vez, hasta tener en claro el orden de los eventos de acuerdo al tiempo. Es importante distinguir entre los eventos sobre cuáles se tiene poder de decisión y sobre los que no se tiene poder de decisión. Se debe estimar el valor y el resultado final en cada extremo del árbol y se debe calcular las probabilidades en los que ocurren los eventos inciertos. Se estima siempre los correspondientes valores esperados por cada rama o árbol y la resolución siempre se hace hacia atrás. Para ampliar al respecto les dejo este link de YouTube y les agradezco su atención. Muchas gracias.